con nuestra próxima invitada y la queremos saludar a esta hora. Nos referimos a la ex ministra, ex consejera constitucional, bueno, y digamos también que en cierto momento fue panelista de la Radio Universidad de Chile, Gloria Hood, presidenta de Evópolis. Gloria, buenos días, muchas gracias por esta conversación. Buenos días, Patricio. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Sí, Gloria, queríamos partir obviamente con el tema del sistema político que nos importa mucho. Y debo confesarle que cuando pensamos en usted ayer lo hicimos también porque Evópolis ha sido uno de los partidos más perjudicados por el discolaje, ¿no? O sea, ha habido renuncias importantes como en pocas otras tiendas en el caso del partido que usted preside. Quería partir situando el debate en una disyuntiva, ¿no? Por un lado, parece evidente que hay que avanzar en la materia, pero por el otro lado, el gobierno expresa una desconfianza de que la derecha tiene interés en hablar sobre la reforma al sistema político para no hablar sobre pensiones y pacto fiscal, y por eso se pone una cosa o la otra, ¿no? La diputada Cariola habló de caminar y mascar chicle al mismo tiempo. ¿Cómo habría que situar el debate? Sí, yo aquí curiosamente estoy de acuerdo con la diputada Cariola. Ujú. Creo que tenemos que avanzar en las reformas, sin duda, y avanzar en el sistema político con urgencia. No es el tema más popular, no es un tema que el común de los ciudadanos entienda con claridad o lo vea reflejado en su vida diaria, pero es indispensable si queremos mejor gobernabilidad en el país. Y tenemos ya una trayectoria de gobierno a la que se le ha hecho muy difícil implementar su programa, incluyendo el actual. Porque, porque Estamos teniendo y algunas aún dificultades. teniendo, Ay, sí. teniendo 4,8% de los votos, estamos de acuerdo con el umbral mínimo de 5. Así que creemos de todas maneras que hay que hacerlo. Sí. Gloria, ¿cómo salir de este statu quo o de esta desconfianza? Porque me imagino que este tiene que ser al menos un acuerdo entre el gobierno y los partidos más tradicionales. ¿Han pensado ustedes en un eventual itinerario que permita que efectivamente esto cuaje? Hay algunos, por ejemplo, el senador Lagos Ver, que planteaba la necesidad de generar un acuerdo macro, ¿no? En torno a leyes que el sistema político defina como prioritarias. ¿Cómo lo ve usted? Sí, a mí me llama la atención que ahora haya algún cuestionamiento. De hecho, el presidente alcanzó a declarar que no lo iba a promover. Ayer, afortunadamente, volvió a comprometer la gestión respecto al cambio del sistema político. Eh, yo veo que, por eso me llama la atención, porque en la comisión experta, el cambio del sistema político se aprobó por unanimidad. Ujú. Todos los sectores estábamos de acuerdo. Y después en la misma, en el Consejo Constitucional, respaldo unánime. Y desde comienzo de este año ha trabajado un grupo transversal que tiene representación de la derecha y hasta el Frente Amplio. Y todos también promoviendo el cambio del sistema político, porque nos damos cuenta que es una tremenda traba para poder sacar adelante iniciativas que son importantes para las personas. Sí. Porque yo espero que avance, y sí, creo que el acuerdo macro podría estructurarse a partir del contenido de la comisión experta, que tuvo votación unánime. Yo Ujú. creo que ahí hay un punto de partida concreto. Gloria, Que se, pero precisemos, porque si uno habla de cambio del sistema político, podría hablar de muchas cosas o de ninguna, ¿no? Para usted, ¿qué es lo prioritario? O para Evópolis. sí, hay tres cosas que son muy claves. Una es lo que llamamos el discolaje, el hecho de que una persona es electa por un partido con unas ideas y llega al Parlamento y se cambia de partido y se lleva los votos en el fondo y le dan lo mismo los votantes y se va a otro partido que tiene una propuesta ideológica distinta. Creemos que eso debilita el fortalecimiento de ideas y creemos que eso empieza también a transformar esto como en un feudo de propiedad personal de los parlamentarios. El segundo son medidas en contra de la fragmentación.
Ujú. es decir, que no haya representación parlamentaria en el partido 5% de los votos. Gloria, estamos teniendo Tenemos algunas dificultades con que son de señal, ¿ah? Así que le vamos a proponer que la llamamos por teléfono de inmediato y continuamos para poder escucharla perfectamente. ¿Ya? Estamos con Gloria Huth a esta hora de la mañana, como ustedes pudieron escuchar. Estábamos interesados ahí en sus argumentos y de repente se producía algún problema tecnológico, pero ya está nuestro equipo comunicándose con ella para poder establecer contacto y escucharla bien. Bueno, más allá de lo que dijo el presidente ayer en ENADE, el gobierno ha insistido en que no se puede desviar el foco de la reforma de las pensiones y del pacto fiscal. Lo primero, porque las jubilaciones o el debate legislativo sobre las jubilaciones lleva demasiado tiempo sin decantar. Y en el caso del pacto fiscal, porque hay distintas apreciaciones respecto a que las reformas que el país necesita no pueden ser financiadas con el marco con el que hoy día se funciona. Pero bueno, estamos retomando la conversación con Gloria Huth. Gloria, la palabra es toda suya para que nos desarrolle la idea que había quedado ahí interrumpida. Yo en qué cosas consideramos indispensables de modificar en el caso del sistema político. Y uno, decía yo, era el umbral, el tener una representatividad mínima que permita lograr acuerdos. Y eso es un 5%, nosotros estamos de acuerdo con eso, aún teniendo nuestro partido menos del 5%, tenemos 4,8%. Pero creo que es indispensable que eso cambie, porque lo que vemos es una fragmentación tan grande que parlamentarios con muy poca representatividad transan sus votos por conveniencia personal y no por el interés de la materia que se está legislando. Ujú. Esto le está haciendo un tremendo daño al sistema. También el discolaje, el hecho de que una persona es electa con un partido y por unas ideas y llega al Parlamento y se cambia de partido y se lleva los votos. En el fondo le importa nada lo que los electores eligieron, prefirieron, y se cambia de mirada bien radicalmente a veces. Sí. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con el distritaje, con la forma en que se reparte el territorio, de manera que los parlamentarios puedan tener más cercanía con las personas y una representatividad más equilibrada, que eso lo tendría que hacer CERVEL. Hay una cantidad más grande de cosas como formación de ley, en fin, pero yo creo que esas tres son muy importantes, muy necesarias, y en esas hay total acuerdo. Así que me sorprende a mí que esto haya surgido ahora como un tema en que podría haber discrepancia, cuando toda la evidencia muestra que hay acuerdo y que además el propio sistema político reconoce que en las condiciones actuales es imposible para un gobierno llegar y poner en marcha su programa. Sí. Gloria, digregando un poquito, ¿no? El tercer punto que usted plantea, el del tamaño de los distritos, parece razonable, ¿ah? Yo, cuando fue el primer proceso constituyente y también en el segundo, le preguntaba, por ejemplo, a algunos candidatos del Distrito 8 cómo lo hacían para hacer campaña desde Tiltil hasta Maipú. Y me reconocían que era imposible. Y yo decía, bueno, si es imposible hacer campaña, también es imposible visitar el distrito y representar, ¿no? Por lo tanto, parece razonable acotar, pero pienso de antemano que a la hora de decidir dónde termina un distrito y empieza el otro, van a empezar consideraciones de tipo de cálculo electoral que hacen prever que esa discusión podría ser más larga. Es que eso, Sí. sí, frente a eso, y yo estoy muy de acuerdo, lo que estaba propuesto en el texto constitucional y por la propia comisión experta es que CERVEL hiciera el distritaje, Ujú. porque si lo dejamos en manos de los incumbentes, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, por eso, a mi juicio, Sí. era tan importante aprobar este texto, porque para los incumbentes es más difícil, porque son parte interesada. Claro. Eh, Ahora, Gloria, le pregunto, no sé cómo lo ve usted, lo del discolaje parece más sencillo de tramitar. No se podría trabajar como a distintos tiempos o simultáneamente, pero ir sacando las leyes que parecen menos complejas, porque, a ver, yo viéndolo desde afuera digo, si los partidos tradicionales se ponen de acuerdo, juntan en ambas cámaras de más los votos para poder legislar sobre ese punto, por ejemplo. Sí,
yo creo que hay como dos miradas. Ujú, Una que es la que estás planteando, que es tomar algunas partes y activarlas. ujú, Otras que dicen, si vamos a cambiar el sistema político, hagamos los cambios estructurales como un sistema completo, porque las partes son partes relacionadas en realidad, y el óptimo es hacer el cambio integral. Yo creo que es difícil hacer ese cambio con todos sus componentes, y una de las razones es que cambios tan grandes a veces son más complejos de administrar, empieza a haber más diferencias de opinión. ujú. Así que tal vez lo práctico sea, por ejemplo, sacar adelante eso, el umbral, el discolaje y una redefinición de distritos. Eso ya produciría un cambio grande. El umbral sobre todo, porque corregiría este efecto de cantidad de parlamentarios caudillos, que en el fondo es una persona que tiene una representatividad de a veces menos de 2%, y es determinante para las votaciones. Ya vimos que por un voto se puede cambiar, por ejemplo, la mesa de la Cámara. Sí. Y esas personas negocian su voto, y no por el mérito de lo que se está votando, sino por la conveniencia personal. Eso es fatal para la política. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Gloria Hood, presidenta de Evópoli. Ahora, Gloria, yo sé que esto lo discutieron largo, quizás es una oportunidad para volver a señalarlo. No existe un método científico para decir, a ver, el 5 es el número virtuoso, estoy hablando del umbral, ¿no? Sí, O el 6 o el 4, son apreciaciones más bien, ¿no? Pueden ser muy fundadas, pero apreciaciones. Lo digo en dos sentidos. Primero, en que si bien se entiende, porque es muy evidente la necesidad de dar mayor gobernabilidad al Parlamento, también es importante no perder el principio de la representatividad, ¿no? Y que el Congreso no deje de expresar ciertas sensibilidades que a veces no son tan mayoritarias. Pero lo pregunto también porque si uno va a esos artículos que seguramente usted ha leído, Gloria, como de los 10 o 11 diputados que vuelcan las votaciones negociando al mejor postor, la mayoría de ellos no llegaron solos al Parlamento, sino que llegaron en partidos o grupos más grandes, y por lo tanto corresponderían más bien al fenómeno del discolaje que al claro. del problema de un umbral inexistente, ¿no? ¿Qué podría decir al respecto? Sí, justamente por eso yo hablo de esta mirada más integral, Ujú, porque uno puede corregir, por ejemplo, como dice correctamente tú, el umbral, pero te queda el discolaje, y entonces puede ser que tengas díscolos con más representatividad, entonces aún más peligroso. ujú. Eh, Así que mi impresión es que hay al menos 2 o 3 temas que es indispensable tratar juntos. Eh, y, y el daño que producen estos... perdón, me preguntabas también de dónde sale el Sí, 5%. claro. Hubo bastante trabajo de estudios comparados, de ver qué pasa en otros países, qué se considera que es representativo, cómo nos queda configurado el sistema político con 5%, de manera que el número de contrapartes para el gobierno que llegue sea razonable y pueda negociar. Con Ujú. 23 contrapartes es súper difícil armar un acuerdo grande, por ejemplo, porque cada una de las contrapartes tiene pedidos distintos. Sí. Entonces, eso es lo que empieza a empantanar, y es lo que también ha influido en el caso de las reformas que están todavía pendientes. Ujú. Ahora, ¿cómo lograr que partidos que corren riesgo apoyen una iniciativa como esta? Porque no es seguro, no lo digo por mera especulación, sino por los resultados electorales previos, Mm. que partidos como la Federación Regionalista Verde Social, el PPD, el Partido Radical, incluso Evópoli, Gloria, ¿no? Alcancen Sí. el umbral del 5%. ¿Cómo vislumbra la viabilidad de leyes en circunstancias en que esos partidos pueden legítimamente, digo yo, pensar más bien en su propia supervivencia que en el bien superior a la hora de aprobar una ley? Bueno, ahí está la prueba de la blancura. Ujú, Uno cree o no cree que esto es necesario, y que el sistema político está realmente en un estado de deterioro que hace inviable su continuidad como aporte institucional. Yo creo que eso es un riesgo importante,
Y en el caso nuestro, que tenemos 4,8, tendremos que hacer el esfuerzo de llegar a 5 o ver alternativas, pero nosotros creemos que esto es necesario hacerlo. Y en partidos más pequeños se pueden fusionar, por ejemplo, lo que nosotros creemos que no es bueno y quedó así en la propuesta de la comisión experta, es hacer, por ejemplo, federaciones de partidos, porque finalmente terminas con el mismo problema. En cambio, si es una representación de un grupo, se hace más fácil la conversación. Así que yo pienso que aquí es donde se prueba si se defiende el interés corporativo o se defiende el interés nacional. Y ahí no hay donde perderse. Sí. Gloria, finalizo con esto porque sabemos que tiene otro compromiso. Muchos de los episodios vergonzosos que hemos visto durante este periodo legislativo en la Cámara, porque no quiero hablar del Senado porque creo que es otra realidad, no han sido protagonizados por diputados díscolos ni por diputados que entraron bajo el umbral que ustedes están proponiendo. Cuando hablo de episodios vergonzosos, hablo de filtraciones, de llegar con completos a la Cámara, con pelotas de fútbol, de volar como cómics, de hacer proyectos, proponer proyectos de ley ridículos, agredir con golpes de puño parlamentarios, y podría seguir, ¿no? Bueno, esos parlamentarios llegan ahí por dos motivos. Primero, porque los partidos los eligen, y segundo, porque nosotros los ciudadanos los elegimos. Para eso no es el antídoto ni el discolaje ni el umbral, ¿no? ¿Cómo enfrentar aquello? Yo creo que las dos cosas sí contribuyen, ¿Ya? en el sentido que apuntan a reforzar las propuestas ideológicas y a que las personas sean elegidas porque se identifican con una visión del país que las represente y no con el populismo. Lo que ha cundido acá es el populismo y creo que eso es también gravísimo. Ya sabemos a dónde nos llevan las propuestas populistas. En todo el mundo ocurre lo mismo. El populismo se adueña y en realidad cuesta mucho revertir después el daño que produce. Así que por eso estas medidas apuntan a reforzar las propuestas políticas serias y las propuestas asociadas a un planteamiento de ideas que recoja, que se plasme en una política pública, pero que asocie a un sector con esa propuesta. Cuando las personas encuentran esa identificación, también votan por las propuestas serias. Y yo creo que hacia eso apunta, a darle más seriedad al discurso político y también a elegir personas capaces de reflejar esas visiones de país y no solamente captar votos porque son rostros conocidos de la farándula, que eso le ha hecho mucho daño también a la composición de nuestro Parlamento. Sí, a politizar la política en el mejor sentido del término, ¿no? En el mejor sentido y con seriedad y con, no sé, en el caso nuestro, nosotros promovemos las ideas liberales. En la medida que nuestros candidatos sean capaces de transmitir eso y plasmar esas ideas liberales en propuestas de política pública, en reflejar que es un país liberal donde las personas puedan libremente desplegar su proyecto de vida, que uno tenga un discurso con un poquito más de sustancia, las personas también lo acogen. Yo lo he visto, me ha pasado en mi propia campaña. Aquí no hay que menospreciar la capacidad de los votantes para elaborar con bastante sofisticación los componentes ideológicos. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no hay una oferta clara ideológica. Y eso también nos tiene como nos tiene. Gloria Hood, presidenta de Evópoli, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, Patricio. Igual para ustedes. Hasta luego. Ahí estaba la presidenta de Evópoli dando su apreciación, la de su tienda, respecto a estas reformas al sistema político. Primero, se declara partidaria de un acuerdo. Segundo, dice que hay que conciliar una conversación más integral respecto a ciertas cuestiones que podrían despejarse en términos legislativos más rápido. Una de ellas es el discolaje, que quizás tiene menos complejidad que la redefinición de los distritos. Y otra, por cierto, es el umbral, lo que hace Gloria Hood, que también fue